Las tolerancias de la máquina estaban desviadas 0.003 pulgadas en el conjunto del cojinete principal. Podía sentirlo en las vibraciones, incluso antes de que los medidores lo confirmaran. Eso es lo que te enseñan 18 años en el taller. Tus manos conocen la verdad antes que las computadoras. Mi nombre es Roger Stevens. La mayoría de la gente en la planta me llama Mac. Tengo 47 años. He estado a cargo del control de calidad en Midwest Manufacturing, aquí en Akron, desde que tenía 29. Es la misma empresa en la que trabajó mi padre, antes de que la acería comenzara a cerrar. Me abrí camino desde la línea de producción, obtuve mi título de ingeniero por las noches en la universidad comunitaria, mientras Betty estaba embarazada de nuestro primer hijo. Yo diseñé el sistema de calidad que nos mantiene en un 99,2% de eficiencia, y que le ahorra a la compañía $12 millones al año. La certificación ISO 911205 que nos permite licitar en contratos del sector automotriz, esa es mi estructura. Los clientes confían en nuestras especificaciones porque confían en mi supervisión. Pero, al parecer, 18 años manteniendo este lugar en funcionamiento sin problemas no se traducen en un sueldo decente. Bradley Walsh se sienta frente a mí, en su oficina de la esquina con vista al estacionamiento. Es el mismo discurso que me ha dado durante los últimos 6 años. Revisemos la compensación el próximo trimestre, Mac. El próximo trimestre. Siempre el próximo trimestre. El chico tiene 39. Un MBA recién sacado de alguna escuela elegante del este. Lleva aquí 2 años y cree que sabe más de fabricación que tipos que han estado apretando tuercas desde antes de que él supiera deletrear Sinergia. Miro mi reloj. Es un Timex que me dio mi padre cuando empecé aquí. El cambio de turno de la tarde es en 20 minutos, y la línea 3 necesita una recalibración. Pero aquí estoy, escuchando a Walsh explicar por qué mis 18 años manteniendo este lugar en marcha no merecen un ajuste por el costo de vida. Betty ha estado haciendo turnos dobles en el distrito escolar solo para poder pagar la hipoteca. Mac, la lealtad construye un legado, dice, juntando las manos como si estuviera impartiendo una profunda sabiduría de su manual de escuela de negocios. Legado, ¿verdad? Díselo a mi hipoteca. Díselo a las facturas de la matrícula universitaria de mi hijo. Habla de las condiciones del mercado, de cómo todos nos estamos ajustando el cinturón. Mientras tanto, la junta directiva acaba de aprobar bonificaciones para ejecutivos, directamente vinculadas a las mejoras de eficiencia. Las mismas mejoras que mis protocolos de calidad produjeron. Mis sistemas, mi supervisión, mis relaciones con proveedores que ni siquiera devuelven las llamadas de Walsh si yo no estoy en la sala. No levanto la voz. Nunca lo hago. Aprendí eso trabajando en el taller. Mantienes la calma cuando las cosas se calientan. Solo pido claridad. Entonces, ¿no hay un plazo para cuando podamos discutir esto seriamente? Walsh se recuesta, me dedica esa sonrisa paciente que los ejecutivos practican en el espejo. Necesitamos jugadores de equipo ahora mismo, Mac. Gente que entienda el panorama general. Jugador de equipo. Ese es el código para cállate y acepta lo que te damos. He oído esa frase antes. Generalmente, justo antes de que te carguen con horas extras sin paga adicional. El panorama general. Yo construí ese panorama. Cada punto de control de calidad, cada protocolo de inspección, cada relación con proveedores que mantiene este lugar funcionando. Walsh ni siquiera estaba aquí cuando casi perdemos el contrato de Johnson Controls por piezas defectuosas. Fui yo quien rediseñó los procedimientos de prueba, trabajé 80 horas a la semana para que volviéramos a cumplir con las normas. Salgo de su oficina con la espalda recta y la mandíbula apretada. Sin dramas, solo una comprensión silenciosa de que algo fundamental ha cambiado. Los niveles de tolerancia de mi paciencia acaban de salirse de especificación. Y cuando eso sucede, o recalibras o reemplazas la pieza. Esa noche, me siento en la mesa de nuestra cocina con mi portátil, no para actualizar mi currículum, porque ya es sólido, sino para postularme en Industrial Solutions, Inc., el mayor fabricante de piezas de nuestro sector. Betty me trae un café y no hace preguntas. Ella sabe, esa mirada, después de 22 años de matrimonio, ella sabe cuándo he llegado a mi límite.
Un clic, sin dudarlo. Ya no estoy pidiendo un aumento. Estoy pidiendo una salida. 3 días después, Walsh me llama de nuevo a su oficina. Esta vez, no está sonriendo. Tiene una impresión sobre su escritorio, mi perfil de LinkedIn. El comentario de un reclutador resaltado, como evidencia en un caso criminal. Así que, es verdad, dice, deslizando el papel como si me hubiera pillado haciendo trampa en un examen. ¿Has estado haciendo entrevistas? No parpadeo. En mi tiempo libre, con mi propio equipo. De la misma manera que obtuve mi título. Noches y fines de semana, nunca en horario de la empresa. Su mandíbula se tensa, y puedo ver esa vena en su frente que comienza a hincharse. Elegiste la deslealtad, Mac. Ahí está esa palabra de nuevo. Lealtad. Como si el empleo fuera una especie de voto matrimonial, y me acabaran de pillar siendo infiel. Elegí opciones, respondo con calma, lo mismo que haría cualquier hombre de negocios inteligente. Se recuesta, con los brazos cruzados, como si estuviera a punto de dictar sentencia. No mantengo a gente que se cubre las espaldas. Esta empresa necesita compromiso. Ahí está. La versión ejecutiva de la indignación moral. 18 años manteniendo las líneas de producción en marcha, manteniendo certificaciones que nos permiten competir por contratos importantes, y protegiendo sus números trimestrales, todo reducido a una lección de moral sobre apuestas y compromiso. Compromiso. Yo dediqué 18 años a este lugar, mientras él todavía estaba decidiendo qué corbata ponerse para su pasantía. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pregunto, aunque ya lo sé. He visto esta película antes, con otros tipos que pidieron lo que valían. Estoy terminando tu empleo, con efecto inmediato. Sin advertencia, sin discusión sobre la indemnización, solo la desactivación de mi tarjeta de identificación y una llamada a seguridad. Como si yo fuera una especie de amenaza, en lugar del tipo que ha mantenido las ruedas de esta operación en marcha durante casi 2 décadas. Recojo mi chaqueta, la misma Carhartt que he usado durante 10 años, sin dramas. 2 guardias me escoltan más allá de la sala de descanso, donde he tomado café con estos chicos cada mañana desde que Clinton era presidente. Más allá de la estación de calidad, donde entrené a 3 generaciones de técnicos, la mayoría de los cuales ahora ganan más que yo. Walsh observa desde su oficina de cristal, como un hombre convencido de que acaba de restaurar el orden en el universo. Los muchachos del taller, paran lo que están haciendo. Tommy Rodríguez, a quien contraté y entrené hace 8 años, me hace un gesto con la cabeza. Esto es una mierda, Mac, dice en voz baja. La seguridad sigue caminando, pero lo oigo. Todos ellos ven lo que está pasando aquí. Esa noche, mi teléfono vibra mientras Betty y yo vemos las noticias. Un mensaje de Gary Hudson, nuestro director financiero, el único ejecutivo que alguna vez presionó por salarios justos por aquí. ¿De verdad Walsh te acaba de despedir? Por la mañana, el shock se había cristalizado en algo más útil, claridad. Walsh pensó que había eliminado a un empleado problemático al que se le estaban subiendo los humos. Lo que no entendió fue que yo había construido los cimientos que sostenían su operación. Ladrillo a ladrillo, procedimiento a procedimiento. Hace 6 años, cuando Midwest Manufacturing comenzó a perseguir esos grandes contratos automotrices, con Ford, GM, Chrysler, yo mismo diseñé los protocolos de garantía de calidad. Estructuré el cronograma de certificación ISO, los puntos de referencia de inspección y, lo más importante, la cláusula de continuidad, oculta en la sección 12 de cada acuerdo principal. En ese momento, se planteó como protección para el cliente. Si el supervisor de control de calidad se marchaba, el cliente se reservaba el derecho de revisar, renegociar o rescindir el contrato en un plazo de 30 días. Nunca imaginé que yo sería el supervisor de calidad que activaría esa cláusula. Esa mañana, nuestros 3 clientes más grandes solicitaron reuniones urgentes, no con Walsh, sino con la junta directiva. Yo ya no estaba en el edificio, pero sabía cómo se desarrollaría esto. No eran reacciones emocionales de clientes molestos. Eran obligaciones contractuales ejercidas por empresas de miles de millones de dólares, que no se andan con juegos cuando su cadena de suministro se ve interrumpida. Los clientes no entran en pánico. Evalúan el riesgo.
Y cuando el tipo que ha estado supervisando sus estándares de calidad durante años desaparece de repente, eso es una señal de alarma más grande que la chimenea de una fábrica. Según los informes, Walsh se dirigió a la junta con su confianza ejecutiva habitual. Es un ruido temporal, dijo, según lo que Gary me contó más tarde. Las transiciones ocurren. Nos adaptaremos. Transiciones, claro, pero no cuando tu certificación ISO 91205 y $34 millones en contratos anuales dependen de la supervisión y metodología de una sola persona. No cuando esa persona diseñó los protocolos de inspección que mantienen las tasas de defectos por debajo del 0,8%, el estándar que nos consiguió esos contratos en primer lugar. Al mediodía, recibí una llamada de Jim Martínez, director de calidad de Autotech Industries, una de nuestras cuentas más grandes. Autotech suministra piezas a Ford y Chrysler, y no se arriesgan con sus relaciones con los proveedores. La voz de Jim era mesurada, profesional, pero podía oír la preocupación debajo. Mac, nos sorprendió saber de tu partida. Estamos invocando la cláusula de continuidad en nuestros acuerdos actuales. Invocando, no considerando, no revisando, invocando. La cláusula no era vengativa cuando la escribí. Era un seguro comercial práctico. Los clientes habían firmado esos acuerdos porque confiaban en mis sistemas y supervisión. Si me quitas de la ecuación, toda la base se tambalea. Lo entiendo completamente, Jim, le dije. Tienes tus propios clientes que proteger. A última hora de la tarde, la primera notificación formal fue entregada a Midwest Manufacturing, la intención de Autotech de iniciar una reevaluación contractual bajo la sección 12 de su acuerdo de proveedor. Walsh podría haberlo descartado como una pose, pero el departamento legal sabía que no era así. La reevaluación rara vez termina en la renovación del contrato cuando la confianza se ha roto. Esa noche, Tommy Rodríguez me llamó a casa. Mac, deberías ver lo que está pasando en el taller. Walsh bajó esta tarde, intentó darnos un discurso sobre seguir adelante y abrazar el cambio. La mitad de los muchachos simplemente se fueron. Billy Kowalski le dijo directamente que despedirte fue la cosa más estúpida que esta compañía ha hecho. Billy lleva aquí 25 años, empezó la misma semana que mi padre. Cuando Billy Kowalski te llama idiota, la noticia corre. Mi primera semana en Industrial Solutions fue como entrar en un mundo diferente. Sin juegos políticos, sin sermones desde una oficina de cristal sobre lealtad y trabajo en equipo. Solo trabajo, estructurado, eficiente, respetado. Steve Coleman, el director ejecutivo, pasó por mi puesto de trabajo el segundo día. Es un tipo que viene de operaciones, conoce la diferencia entre la teoría y la práctica. Aquí no perseguimos el talento, Mac, dijo, apoyándose en mi escritorio. El talento entra por la puerta cuando está listo. No era un halago. Era la política de la empresa, respaldada por salarios competitivos y respeto por la experiencia. A mediados de semana, mi teléfono empezó a iluminarse. Antiguos clientes, viejos contactos de ferias comerciales de la industria, siempre la misma pregunta. ¿Estás disponible para consultoría sobre sistemas de calidad? Mantuve mis respuestas profesionales. Encantado de discutir oportunidades a través de Industrial Solutions. Nada más. Sin presiones, sin discursos de venta. En este negocio, tu reputación habla antes que tú. Y la mía estaba diciendo mucho. Mientras tanto, Walsh comenzó a hacer lo que hacen los ejecutivos inseguros cuando la realidad llama a la puerta, reescribir la historia para quedar bien. A través de los rumores de la industria, escuché que le estaba diciendo a la gente que yo había violado acuerdos de confidencialidad, que había reclutado activamente a clientes de Midwest. Olvidó un detalle importante: cada correo electrónico tiene una marca de tiempo, y cada contrato tiene un lenguaje claro sobre la solicitación. No puedes reescribir la historia digital solo porque te hace quedar mal. Para el jueves, el departamento legal de Autotech envió una aclaración formal a ambas compañías. El señor Stevens no solicitó nuestro negocio. Nosotros iniciamos el contacto en relación con la continuidad de la supervisión de calidad. 16 palabras que mataron la narrativa de Walsh de forma más fulminante que un torno roto. El equipo legal de Industrial Solutions archivó la correspondencia sin comentarios. Coleman solo asintió cuando se lo mostré y dijo, bien.
Los hechos hablan más que la política. No necesitaba reivindicación, pero se sintió bien tener las cosas claras. Para el viernes, la primera notificación oficial de rescisión llegó a la oficina corporativa de Midwest. Autotech retiraba su contrato de $8 millones, efectivo al final de su periodo de revisión de 30 días. Cuando las empresas multimillonarias ejercen cláusulas contractuales, no están fanfarroneando ni negociando. Están protegiendo sus propias cadenas de suministro. Esa noche, Gary Hudson me envió un mensaje: la Junta acaba de exigir a Walsh que explique las proyecciones de ingresos. Reunión de emergencia el lunes. Por primera vez en 18 años, no era yo quien defendía el sistema o explicaba por qué los procedimientos importan. Estaba viendo cómo el sistema respondía exactamente como fue diseñado, protegiendo la calidad y la rendición de cuentas. La semana siguiente, la historia dentro de Midwest Manufacturing pasó del control de daños a la gestión de crisis. Yo no estaba en esas reuniones de la Junta, pero antiguos colegas me mantenían informado. En un pueblo como Akron, las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran empleos y familias locales. Walsh abrió la reunión de la Junta del lunes con su manual corporativo estándar. Estamos experimentando condiciones adversas del mercado temporales y ajustes operativos menores. Ese es el lenguaje de MBA para "no tengo idea de cómo arreglar esto". Gary Hudson, que ha sido la voz de la razón en ese edificio durante 20 años, lo interrumpió a mitad de la presentación. Las proyecciones de ingresos han bajado un 22% en una semana, Bradley. Eso no son condiciones adversas del mercado. Eso es un fallo estructural. 22%. Eso no era una fluctuación que pudieras culpar a las condiciones del mercado o a los ajustes estacionales. Era una hemorragia, y todos en esa sala lo sabían. La respuesta de Walsh fue tan predecible como el amanecer. Culpar a factores externos, reestructurar algunos departamentos que no tenían nada que ver con el control de calidad, e insistir en que todo se estabilizaría una vez que terminara el periodo de transición. Incluso tuvo el descaro de sugerir que perderme podría ser una bendición disfrazada, una oportunidad para modernizar la supervisión de calidad con perspectivas frescas. Perspectivas frescas. Código para contratar a alguien más joven y más barato, que no conoce la diferencia entre las especificaciones de tolerancia y las ilusiones. Pero los clientes no esperan periodos de transición cuando sus propios estándares de calidad están en riesgo. No les importan las perspectivas frescas cuando su reputación depende de proveedores fiables. En 72 horas, dos cuentas importantes más, Johnson Controls y Magna International, iniciaron sus propias revisiones de contrato. Las fichas de dominó estaban cayendo, exactamente como cualquier profesional de la fabricación con experiencia podría haber predicho. La certificación ISO, de la que Midwest Manufacturing depende para los contratos importantes, fue programada para una reauditoría de emergencia. Cuando la Organización Internacional de Normalización se entera de que el supervisor de control de calidad de una empresa ha sido despedido durante periodos de contrato activos, no envían tarjetas de felicitación. Envían auditores con portapapeles y expresiones muy serias. Walsh intentó una jugada desesperada más esa semana. Me llamó directamente. Su voz era diferente cuando respondí. Menos sermón, más tensión. Como un hombre viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmorona, contrato a contrato. Mac, seamos razonables. Vuelve. Discutiremos la compensación seriamente esta vez. Estaba revisando las especificaciones de tolerancia para un nuevo cliente cuando mi teléfono vibró con su llamada. Salí al pasillo, lejos de mis nuevos colegas que no necesitaban oír asuntos viejos. Tuviste 18 años para discutirlo seriamente, Bradley. Mantuve mi voz nivelada, profesional, de la manera que mi padre me enseñó a manejar los conflictos, con calma y directamente. Silencio de su parte. Luego, esto no se trata del pasado. La Junta está reaccionando de forma exagerada a ajustes temporales del mercado. Puedo autorizar un aumento de salario significativo. Aumento de salario. No una disculpa por llamarme desleal. No un reconocimiento de que despedir a alguien por buscar mejores oportunidades estaba mal. Solo otra transacción comercial. No estoy disponible, respondí. Y no estoy interesado en negociar bajo presión. Estás cometiendo un error, espetó.
Y ahí estaba el verdadero Walsh, el que aparece cuando su control se ve amenazado. Construiste tu carrera aquí. Irte a estirar todo eso por la borda. No, dije, mirando mi Timex. Mi descanso casi había terminado, y tenía trabajo real que hacer. Construí mis habilidades aquí. Mi carrera es lo que yo haga con esas habilidades en el futuro. Intentó un último ángulo. Piensa en los muchachos del taller, Mac. Estás perjudicando a gente que contaba contigo. Los muchachos del taller. Como si no hubiera estado pensando en Tommy, en Billy y en el resto de ellos cada día desde que esto empezó. Como si a Walsh le importara un bledo alguien que ganara menos de 6 cifras. Tú me despediste, le recordé. Con efecto inmediato, ¿recuerdas? Tú tomaste esa decisión por todos. Terminé la llamada y volví a mi puesto de trabajo. Coleman levantó la vista pero no hizo preguntas. Los buenos líderes no necesitan explicaciones cuando confían en tu juicio. La mañana siguiente trajo noticias que lo cambiaron todo. Las acciones de Midwest Manufacturing, que habían estado cayendo toda la semana, abrieron con una baja del 18% después de que el mercado se enterara de las cancelaciones de contratos y la revisión pendiente de la ISO. A la hora del almuerzo, los medios de noticias financieras publicaban historias sobre la interrupción operativa y el riesgo de personal clave. Cuando las compañías automotrices multimillonarias comienzan a cuestionar tu fiabilidad, los inversores se dan cuenta. Cuando tu certificación ISO es marcada para una revisión de emergencia, las compañías de seguros se dan cuenta. Cuando tus acciones caen un 18% en una mañana, todo el mundo se da cuenta. Gary Hudson me llamó esa tarde. Reunión de emergencia de la Junta esta noche. Walsh está desesperado. ¿Cómo está el ambiente? Pregunté. Como un funeral donde a nadie le gustaba el difunto. Para el jueves, Industrial Solutions anunció mi ascenso a director senior de calidad, con participación en el capital y autoridad de supervisión estratégica. Sin juegos, sin revisemos esto el próximo trimestre. Solo reconocimiento del valor y una compensación justa por la experiencia. Durante nuestra reunión de departamento esa mañana, uno de los ingenieros más jóvenes, un chico brillante que me recordaba a mí mismo hace 20 años, me preguntó sobre la lealtad en el lugar de trabajo. ¿Qué piensas de quedarse en una empresa a largo plazo? Dijo. La sala se quedó en silencio. Eran personas que habían oído mi historia, que sabían por lo que había pasado. La lealtad funciona en ambos sentidos, respondí sin dudarlo. La das cuando la recibes. Cuando se vuelve unilateral, ya no es lealtad. Es solo costumbre. Nadie se rió. Nadie discutió. Lo entendieron, porque la mayoría de ellos habían estado allí, infravalorados, sobrecargados de trabajo, diciéndoles que estuvieran agradecidos por la oportunidad de hacer rico a otro. Mientras tanto, de vuelta en Midwest Manufacturing, la crisis estaba escalando más allá de lo que cualquier control de daños podría manejar. Un tercer cliente importante, Magna International, canceló formalmente su contrato, citando preocupaciones sobre la continuidad de la garantía de calidad. Eso eran $6 millones en ingresos anuales saliendo por la puerta. El capítulo local del sindicato UAW comenzó a hacer ruido sobre la seguridad laboral. Cuando los representantes sindicales empiezan a hacer preguntas sobre decisiones de gestión que amenazan los empleos, las empresas inteligentes escuchan. Walsh no era inteligente. Era terco. Tommy Rodríguez me llamó el viernes por la noche. Mac, deberías ver la planta. La mitad de los técnicos de calidad están actualizando sus currículums. Walsh intentó culparte en un correo electrónico a toda la empresa, dijo que abandonaste tus responsabilidades. ¿Qué dijo Billy? Pregunté. Que despedir al mejor gerente de calidad de Ohio fue como pegarse un tiro en el pie, solo que más estúpido. Billy nunca fue de lenguaje diplomático. Pero tenía razón. El fin de semana trajo más malas noticias para Walsh. El Akron Beacon Journal publicó una historia en primera plana sobre las pérdidas de contratos y los despidos pendientes de Midwest Manufacturing. Los periódicos locales no suelen cubrir el drama corporativo, pero cuando un empleador importante comienza a perder empleos, se convierte en noticia comunitaria. El titular decía,
planta de fabricación local enfrenta crisis tras el despido de un empleado clave. El artículo era factual, profesional, pero devastador. Detallaba las cancelaciones de contratos, la revisión de la ISO y el colapso de las acciones. Mi nombre apareció una vez, Roger Stevens, un gerente de calidad veterano de 18 años que fue despedido el mes pasado. El nombre de Walsh aparecía en cada 2 párrafos, siempre en conexión con decisiones ejecutivas y desafíos de liderazgo. Para el lunes por la mañana, la situación había pasado de ser una crisis a una emergencia corporativa a gran escala. Un fondo de inversión que había estado en negociaciones finales para expandir las operaciones de Midwest Manufacturing emitió un breve comunicado: debido a la inestabilidad operativa y los factores de riesgo ejecutivo, suspendemos nuestras discusiones de inversión indefinidamente. Factores de riesgo ejecutivo. No condiciones del mercado, no presiones competitivas, fallo de liderazgo. El fondo estaba preparado para inyectar $20 millones en la expansión de la planta y nuevos equipos. Ese dinero habría significado 150 nuevos empleos en Akron, 150 familias con salarios estables y seguro de salud. Ahora, esas familias seguirían luchando mientras Walsh intentaba salvar las apariencias. Gary me envió la noticia por mensaje. Inversión retirada. Reunión de la Junta esta noche. Walsh podría estar acabado. Envié 3 nuevas propuestas de clientes al escritorio de Coleman y programé las auditorías de calidad de la próxima semana. Cuando estás construyendo algo nuevo, te centras en los cimientos, no en la demolición que ocurre al final de la calle. La reunión de emergencia de la Junta no fue sutil. Para el martes por la noche, las acciones de Midwest Manufacturing habían perdido el 34% de su valor en 2 semanas. La prensa financiera usaba palabras como caída libre y colapso estructural. Cuando tu empresa se convierte en una historia de advertencia en el Wall Street Journal, los miembros de la Junta comienzan a hacer preguntas difíciles sobre el liderazgo. Linda Foster, la presidenta de la Junta e hija del fundador de la compañía, no perdió el tiempo con cortesías corporativas. Según Gary, que asistió a la reunión como director financiero, ella abrió con una pregunta simple: ¿cómo pasamos de una eficiencia récord a una posible bancarrota en 2 semanas? Walsh intentó su manual de desviación estándar: volatilidad del mercado, interferencia de la competencia, sabotaje de los empleados, todo excepto asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Esto es una interrupción coordinada, le dijo a la Junta. Stevens orquestó esto para dañar a la compañía. Linda Foster lo interrumpió a mitad de la frase. Ha estado en la fabricación toda su vida. Creció en el negocio cuando su padre lo construyó de la nada. Ella sabe la diferencia entre causa y efecto. No, Bradley, esto es consecuencia. Despediste a nuestro gerente de calidad más experimentado durante negociaciones de contrato activas. ¿Qué esperabas que sucediera? La votación no fue dramática. Sin gritos, sin teatralidad, solo manos levantadas y actas registradas. 7 votos a favor, 1 abstención, 1 en contra. Con efecto inmediato, Bradley Walsh fue destituido como director ejecutivo de Midwest Manufacturing. El comunicado de la compañía publicado esa noche fue corporativamente estéril. Transición de liderazgo con efecto inmediato. Se ha nombrado una gestión interina. Compromiso con la estabilidad operativa. En lenguaje de negocios, eso se traduce en: estás despedido y que no te golpee la puerta al salir. Estaba revisando los informes de calidad de los proveedores cuando la alerta de noticias apareció en la pantalla de mi computadora. La leí una vez, luego cerré la pestaña del navegador. No había nada a lo que reaccionar. El sistema había funcionado exactamente como lo hacen los sistemas, cuando finalmente se aplica la rendición de cuentas. Gary llamó 20 minutos después. Está hecho. Walsh está fuera. Linda Foster asume como directora ejecutiva interina mientras buscan un liderazgo permanente. ¿Cómo se lo están tomando los muchachos del taller?, pregunté. Como la mañana de Navidad. Tommy Rodríguez pagó una ronda en Murphy's Tavern para cualquiera que quisiera brindar por las buenas decisiones que finalmente están ocurriendo. Esa noche, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada, de una dirección que no había visto desde el día en que Walsh me despidió. Asunto, en blanco. Mensaje: destruiste todo por lo que trabajé. Lo miré por un largo momento.
Sin disculpas, sin reconocimiento, sin reflexión, solo desplazamiento de la culpa de un hombre que no podía aceptar que las acciones tienen consecuencias. No respondí, no era necesario. Yo no había destruido nada. Él simplemente se había encontrado con los resultados de sus propias decisiones. 6 meses después, la calma se siente diferente. No tensa, no incierta, simplemente ganada. Betty y yo pudimos refinanciar la casa con una mejor tasa gracias a mi nuevo salario. Nuestro hijo terminó su carrera de ingeniería sin que tuviéramos que endeudarnos más. Nuestra hija está mirando universidades ahora, y por primera vez en años, podemos tener esas conversaciones sin estrés por el dinero. Industrial Solutions anunció mi ascenso a vicepresidente de garantía de calidad el mes pasado. Participación en el capital, participación en las ganancias, autoridad para tomar decisiones, sin juegos, sin promesas de que el próximo trimestre, solo reconocimiento del valor y una compensación justa por la experiencia. Durante una reunión de liderazgo la semana pasada, una de las jefas de departamento preguntó sobre estrategias de retención de empleados. ¿Qué hace que la gente buena no se vaya? Quiso saber. La sala me miró esperando una respuesta. Eran profesionales que habían oído mi historia, que entendían el costo de infravalorar la experiencia. Respeto, dije sin dudarlo. Págale a la gente lo que vale. Dales autoridad que coincida con su responsabilidad. No confundas la lealtad con debilidad, ni la experiencia con un gasto. Nadie estuvo en desacuerdo, porque todos habían visto lo que sucede cuando las empresas ignoran esos principios. Midwest Manufacturing sobrevivió, pero a duras penas. Linda Foster trajo nueva gerencia, renegoció algunos contratos y logró evitar despidos a través de lo que llamó gestión agresiva de costos y reestructuración operativa. La compañía Gary me envía actualizaciones a veces. El lugar se está estabilizando, pero llevará años reconstruir la reputación que Walls dañó en 2 semanas. 3 de los técnicos de calidad que entrené terminaron siguiéndome a Industrial Solutions. Tommy Rodríguez, el sobrino de Billy Kowalski, Mike, y Sarah Coleman, la primera inspectora de calidad mujer que Midwest contrató. Buena gente que merecía algo mejor de lo que estaban recibiendo. Walls aterrizó en una firma de consultoría en Columbus, según LinkedIn. Asesor de operaciones estratégicas, el tipo de título vago que no significa mucho, pero suena impresionante para la gente que no sabe. Su reputación en los círculos de fabricación está acabada. Pero siempre hay un mercado para consultores que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. No celebré su caída. No lo necesité. La reivindicación fue suficiente viendo cómo la competencia era recompensada por una vez. El mes pasado, recibí una llamada de una reportera de la revista Manufacturing Today. Estaban haciendo un reportaje sobre la retención de la fuerza laboral en la cadena de suministro automotriz. ¿Qué consejo le daría a las empresas de fabricación que luchan por mantener a los trabajadores experimentados? Preguntó. Dejen de tratar la experiencia como si fuera desechable, le dije. Dejen de pensar que pueden reemplazar 20 años de conocimiento con un recién graduado y un programa de computadora. Y entiendan que la lealtad es una calle de doble sentido. Recibes lo que das. El artículo se publicó la semana pasada, con citas de líderes de la industria, representantes sindicales y trabajadores. Mi sección se titulaba El costo de infravalorar la experiencia. Betty lo recortó y lo puso en el refrigerador. Igual que solía hacer con las boletas de calificaciones de nuestros hijos. La libertad tiene un costo. Me costó 18 años de paciencia, la comodidad de las rutinas familiares y la seguridad de saber exactamente lo que traería cada día. Pero lo que me devolvió fue inconmensurable. Respeto propio, compensación justa y el conocimiento de que no tengo que aceptar menos de lo que valgo. Esta historia no termina con explosiones ni confrontaciones dramáticas. Termina con una satisfacción tranquila y un progreso constante. Yo no destruí a Bradley Walls. Él se destruyó a sí mismo en el momento en que creyó que el control era más importante que la competencia. Lo que esta experiencia me enseñó es simple, pero no fácil. El respeto debe ser mutuo, o la lealtad se convierte en explotación. Cuando conoces tu valor, no aceptas menos. Cuando documentas tu valor, puedes demostrarlo cuando sea necesario.
Y cuando construyes sistemas en lugar de solo seguir órdenes, creas algo que perdura más que cualquier personalidad individual. No eres desleal por proteger tu futuro. No eres egoísta por exigir un trato justo. Eres responsable de tu propio valor, y nadie más luchará por él si tú no lo haces. Si estás en una situación en la que no se reconoce tu valor, donde tu experiencia se da por sentada, donde el próximo trimestre se ha convertido en una respuesta permanente, recuerda que tienes opciones. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente alejarte y dejar que el sistema demuestre tu punto. El valor real no puede ser reemplazado, solo pasado por alto. Y cuando la justicia finalmente entra en juego, la verdad tiene una forma de mostrarse. A veces, la mejor venganza es simplemente construir una vida mejor en otro lugar, y dejar que tu antiguo empleador le explique a su junta directiva por qué todo se vino abajo después de que te fuiste. Cuando una empresa trata a los trabajadores experimentados como desechables, no solo están perdiendo un empleado. Están perdiendo el conocimiento institucional que tardó décadas en construirse, y que no puede ser reemplazado por un MBA recién salido con una presentación de PowerPoint.